Durante más de 1000 años, el cristianismo pareció hablar con una sola voz, hasta que un silencio, un gesto, una puerta cerrada sin palabras, dividió esa voz en dos ecos distintos. Lo que ocurrió aquel día no fue simplemente un acto ceremonial. Fue el inicio de una herida que jamás cicatrizó del todo. En el año 1054, un hombre caminó por la majestuosa iglesia de Santa Sofía en Constantinopla. Se acercó al altar durante la liturgia, colocó un documento sobre él, y se marchó sin decir una sola palabra. Ese pergamino contenía una excomunión. Y con ese gesto, silencioso pero devastador, comenzaba una pausa que cambiaría el cristianismo para siempre. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la iglesia se dividió? Acompáñame en este viaje histórico, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¿Por qué dos ramas de la misma fe, que compartían el mismo credo, los mismos textos sagrados y la misma historia de mártires y apóstoles, terminaron separadas por 1000 años de distancia espiritual? ¿Qué fue tan profundo, tan irrenunciable, que fracturó la iglesia en dos mundos? Uno, católico, liderado por el Papa en Roma, y otro, ortodoxo, guiado por patriarcas en Oriente. Esta es la historia de un cisma que no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de siglos de tensiones acumuladas, de diferencias culturales, disputas teológicas, ambiciones políticas, y heridas que nunca sanaron. Una división tan profunda, que aún hoy sigue marcando el mapa espiritual del mundo cristiano. En los primeros siglos, el cristianismo no tenía una única sede suprema. La iglesia era una red de comunidades unidas por la fe en Cristo, pero dispersas geográficamente. Sin embargo, con la legalización del cristianismo por el emperador Constantino en el siglo IV, todo cambió. La fe cristiana dejó de ser perseguida, y poco a poco se convirtió en la columna espiritual del Imperio Romano. Con ese giro político, emergió también una nueva realidad eclesiástica. Dos centros de poder comenzaron a destacar: Roma, en el corazón del antiguo Imperio Occidental, y Constantinopla, la nueva capital del Este, fundada por el propio Constantino. Ambas ciudades se convirtieron en referencias espirituales, pero también en rivales silenciosos. Mientras el obispo de Roma era considerado el sucesor directo del apóstol Pedro, en Oriente los patriarcas de Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría compartían un sistema más colegiado, donde ninguna figura individual tenía supremacía total. Desde entonces, la unidad nunca significó armonía. A medida que el cristianismo se expandía, también lo hacían las diferencias culturales entre Oriente y Occidente. En Roma, el latín era la lengua del imperio, de la ley y de la iglesia. En cambio, en Constantinopla y gran parte del mundo oriental, el griego dominaba la vida intelectual, filosófica y litúrgica. No se trataba solo de idiomas distintos, sino de formas distintas de pensar. El latín tendía a ser más legalista, estructurado, con una fuerte preocupación por la autoridad y el orden. El griego, en cambio, favorecía la filosofía, el misterio, la contemplación. Estas diferencias se reflejaron en la teología, en la manera de concebir la Trinidad, la gracia, los sacramentos. Los malentendidos eran inevitables, incluso cuando ambos lados buscaban honrar la misma fe. Con el tiempo, muchos obispos de Oriente ya no sabían latín, y muchos en Occidente no entendían el griego. Las cartas se traducían mal. Los concilios se interpretaban con sospecha. Los prejuicios crecían. Lo que comenzó como una diferencia lingüística, terminó por construir una barrera espiritual. La falta de comprensión se transformó en desconfianza. Y una sola palabra encendió una de las mayores controversias teológicas de la historia cristiana. Una sola palabra, una línea agregada en una oración milenaria, encendió un fuego que ardería por siglos. Filioque, en latín, significa y del Hijo. Fue una adición que la Iglesia de Occidente introdujo al credo niceno-constantinopolitano, afirmando que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. A simple vista, parecía una modificación menor. Pero para el Oriente, esa frase fue una afrenta directa al corazón de la fe. Los teólogos ortodoxos sostenían que el Espíritu Santo procede únicamente del Padre, como lo afirmaba el texto original del credo, definido por los primeros concilios ecuménicos. Cambiar esa fórmula sin el consenso de un concilio universal no era solo una violación teológica, era una herida a la unidad eclesial. Para el Oriente, el filioque representaba el poder unilateral de Roma, imponiendo su interpretación al resto de la cristiandad. Para el Occidente, era una defensa de la divinidad del Hijo y de la unidad de la Trinidad. Y así, esa pequeña frase se convirtió en un símbolo doctrinal de una ruptura que ya se estaba gestando. Ya no era solo una cuestión de que se creía,
sino de quien tenía el derecho de definir la fe. En el occidente, el obispo de Roma, el Papa, fue adquiriendo una estatura cada vez más elevada. Roma era la antigua capital del imperio, y la sede del martirio de Pedro y Pablo. Con el tiempo, el Papa fue visto como el sucesor directo de San Pedro, a quien Jesús habría entregado las llaves del reino de los cielos. Esa autoridad espiritual fue interpretada por muchos como una jurisdicción universal sobre toda la Iglesia. En Oriente, aunque se respetaba al Papa como el primero entre iguales, jamás se aceptó su supremacía absoluta. Los patriarcas orientales funcionaban de forma colegiada, compartiendo decisiones y autonomía. Para ellos, ningún obispo, ni siquiera el de Roma, tenía un derecho divino para gobernar a los demás. Las tensiones crecieron cuando los papas comenzaron a intervenir en los asuntos del Oriente, dictando decisiones de forma unilateral. Los orientales lo veían como una invasión a su autonomía sagrada. Cada gesto de poder papal era interpretado como arrogancia imperial. La diferencia ya no era simplemente institucional, era una disputa por el alma misma de la Iglesia. La división entre Oriente y Occidente no era solo teológica, ni solo cultural, también estaba profundamente marcada por la política. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, Roma quedó bajo la influencia de reinos germánicos. Mientras Constantinopla se mantuvo como la capital del Imperio Bizantino, orgullosa de su herencia romana y de su fe ortodoxa. A medida que Roma perdía poder político, el Papa ganaba influencia como figura de estabilidad en medio del caos. En Bizancio, en cambio, el emperador ejercía un control firme sobre la Iglesia, nombraba patriarcas, convocaba concilios. Este sistema, conocido como cesaropapismo, hacía del emperador no solo líder civil, sino también autoridad religiosa. Con el tiempo, ambos poderes comenzaron a mirarse con desconfianza. El Oriente veía al Papa como un poder extranjero con ambiciones imperiales. El Occidente veía al emperador bizantino como un intruso en los asuntos de la Iglesia. La coronación de Carlomagno por el Papa en el año 800 como emperador del Sacro Imperio Romano fue un golpe simbólico para Constantinopla. Ahora había dos imperios, y pronto, dos iglesias. Tras siglos de tensión, el conflicto alcanzó su punto más alto en el año 1054. El Papa León IX envió una delegación a Constantinopla, encabezada por el cardenal Humberto de Silva Cándida. Su misión era dialogar con el patriarca Miguel Cerulario, quien había cerrado iglesias latinas en la ciudad y criticado duramente sus prácticas litúrgicas. Las conversaciones fueron breves, tensas, frías. Humberto, firme en la autoridad papal, exigió la sumisión del patriarca a Roma. Cerulario, seguro en la autonomía oriental, se negó. No había espacio para reconciliación. El 16 de julio de 1054, en plena liturgia, Humberto colocó una bula de excomunión sobre el altar de Santa Sofía, declarando hereje al patriarca. Días después, Cerulario respondió excomulgando a los enviados del Papa. Aunque en ese momento nadie lo entendió como un cisma definitivo, el acto fue tan simbólico como devastador. Fue el comienzo de una separación formal que llevaba siglos fermentándose. La herida estaba abierta. La unidad del cristianismo se deshacía lentamente, ante los ojos del mundo creyente. Después del año 1054 no hubo guerra entre católicos y ortodoxos, pero sí una fractura silenciosa y persistente. Las excomuniones no fueron oficialmente levantadas sino hasta 1965, cuando el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras se encontraron en Jerusalén. Pero para entonces, la separación ya era una realidad vivida, transmitida por generaciones, como si fuera una diferencia natural. Con el paso de los siglos, las dos iglesias tomaron caminos distintos. Roma siguió fortaleciendo su estructura jerárquica y la autoridad del Papa como cabeza suprema. Mientras tanto, las iglesias ortodoxas conservaron su modelo de patriarcados autónomos, unidos por la doctrina, no por una figura central. Hubo intentos de reunificación en concilios posteriores, como el de León en 1274 y el de Florencia en 1439, pero fracasaron. La falta de consenso y el rechazo popular en Oriente impidieron cualquier reconciliación duradera. El cisma de 1054 no solo dividió la Iglesia, dividió culturas, visiones del mundo, formas de entender a Dios. Y aunque ambas ramas aún comparten verdades fundamentales, la historia dejó cicatrices profundas, heridas que aún hoy condicionan el diálogo entre Oriente y Occidente. A pesar de que católicos y ortodoxos comparten los mismos 7 sacramentos,
La fe trinitaria y el respeto por los primeros concilios ecuménicos. Persisten diferencias fundamentales que sellaron la separación. La más visible, la figura del Papa. Para los católicos, es el líder supremo de toda la Iglesia, infalible en cuestiones de fe. Para los ortodoxos, es solo uno entre los 5 patriarcas históricos, sin jurisdicción universal. En el plano doctrinal, el filioque sigue siendo una diferencia clave. Los católicos lo recitan en el credo. Los ortodoxos, no. También hay contrastes litúrgicos. Mientras el rito romano es más sobrio y estructurado, el bizantino es largo, simbólico, sensorial, una experiencia mística. Las disciplinas también difieren. En Oriente, los sacerdotes pueden casarse antes de ser ordenados. En Occidente, el celibato es obligatorio. Y hay otra diferencia significativa, la organización interna. La Iglesia católica es centralizada y vertical. La ortodoxa es descentralizada, sin una autoridad única. Cada patriarcado es autónomo, pero todos están unidos en la misma fe. 2 visiones, 2 estilos, 2 caminos que nacieron de una misma raíz, y que, a pesar de la distancia, aún se miran con respeto, y a veces con esperanza. El gran cisma del 1054 no fue una explosión repentina, fue el resultado de siglos de acumulación, diferencias culturales, teológicas, políticas y humanas, que levantaron, juntas, un muro invisible, entre 2 mundos que alguna vez compartieron el mismo altar. Fue una separación silenciosa, pero decisiva, y aunque las excomuniones se levantaron, la distancia sigue viva. Hoy, ese muro no es tan alto como antes. Hay diálogo, hay encuentros, hay gestos de reconciliación, pero la herida del pasado exige más que diplomacia. Exige comprensión mutua, memoria histórica y humildad. Porque detrás de cada disputa, hubo personas defendiendo su verdad con convicción, y a veces con orgullo. Comprender por qué se dividió la Iglesia no es solo una lección de historia, es una invitación a reconocer cómo el poder, el lenguaje, la cultura y la fe pueden unir o separar. Y tal vez, al mirar el pasado con ojos abiertos, podamos construir un futuro donde las diferencias no signifiquen ruptura, sino riqueza compartida. Si esta reflexión te tocó el corazón, te invito a que dejes tu like, compartas este mensaje con alguien que necesite escucharlo y te unas al legado da fe suscribiéndote al canal. Juntos, sigamos explorando las verdades que nos unen. ¿Qué tema te gustaría que abordemos en el próximo video? Déjalo en los comentarios.